habíamos estado viendo la práctica de refracción, la práctica de ley de Snell. Em, em, la refracción es básicamente la desviación de la trayectoria rectilínea que en general tienen los rayos de luz, los rayos luminosos, sea luz blanca, sea luz de algún color particular ante la percepción humana o cualquier longitud de onda de radiación electromagnética. La tendencia es a una trayectoria rectilínea. Por ejemplo, el último problema que estábamos mirando, teníamos una especie de cristal o de vidrio con láminas paralelas, con paredes paralelas, con caras paralelas. Venía un rayo de luz, o uno en particular, podría ser una gran cantidad de rayos de luz que vienen de una imagen en algún lugar acá a la izquierda arriba, que puede ser una fuente luminosa o algo que está reflejando luz. Esa luz en general viaja en forma rectilínea hasta que encuentra un cambio de medio. Si no estuviera el vidrio, seguiría rectilíneamente a la velocidad de la luz, por lo menos en este medio que era el aire, ¿no? Se encuentra con este cristal, con este vidrio, y se desvía, ¿no? Y vuelve a otra vez al medio aire. Eso es lo que nos contaba el problema este que estábamos viendo. Yo había encontrado un pequeño error, solamente para mostrarles el detalle. El resultado estaba bien. Este es el problema 31B. Creo que era acá que me había equivocado. Le había puesto tita 2 acá. Y sin embargo estábamos buscando el ángulo refractado. Bueno, hice un rebobine a un problema anterior que me acordé que le había errado a una anotación. Eso es tita 1 y el resultado final es tita 1, ¿no? Les recuerdo este problema 3.1 que tenía una parte B. El rayo venía dentro del vidrio y en parte era reflejado y en parte refractado. Bien, estábamos buscando el ángulo de refracción y me acordé ahora que le había errado a una anotación simplemente. Volvemos al problema al problema 3.4. Um, los datos que tenemos en este problema están eh, en notación simbólica. Tenemos el ángulo de incidencia que vale alfa. ¿Cuánto vale? Alfa. Bueno, algún valor entre 0 grados y 90 grados. Ahí parece un ángulo de 45, de 50, una cosa del estilo. Este es un dato. El dato n del índice de refracción, el espesor de la lámina y la separación. Bueno, y este es, X está marcado porque es lo que nos pregunta. Encontrar X sería el desplazamiento del rayo por pasar por estas láminas en función de alfa, n y d. Lo que hay que entender es que esos son datos. No numéricos, están puestos en forma simbólica, pero bueno, son datos que conocemos. ¿Qué les había planteado yo? Que le dedicaron un poquito de tiempo. Tiene una cierta dificultad geométrica este problema, pero analicemos lo básico. Lo que hay que saber de esta práctica, por lo menos entre los primeros problemas, manejarse con rayo incidente, rayo refractado, ángulo incidente, ángulo refractado. ¿Qué relaciona esos dos ángulos y esos dos índices o medios? La ley de Snell. Y acá hay una segunda refracción. Acá viene un rayo que se está propagando, incide con un cierto ángulo y se refracta. Hay una primera refracción en este punto y una segunda refracción. Lo que yo les decía, más allá de la complicación geométrica de encontrar este valor X en función de estos datos, intentemos, vamos a lo sustancial de estos primeros problemas. Intentemos plantear refracción acá, ¿qué quiero decir? Ley de Snell acá y ley de Snell acá. Vamos a la primera parte, que es la más sencilla. Así que tenemos aire, vidrio con un cierto índice de refracción n y nuevamente aire. El rayo
insisto, si no estuvieran las placas de vidrio, si no estuviera el vidrio, con sus dos láminas paralelas, seguiría en forma recta. Bueno, hay una desviación. Acá se desvía, acá está el rayo real. Y este es el que hubiera sido si no hubiese estado el vidrio. La placa de láminas de caras paralelas. Bueno, si no estuviera estado el vidrio, el rayo seguiría largo. Bien. Acá está la primera reflexión que les contaba recién. Ocurre en un punto que llamo A. Arbitrariamente le pongo A a ese punto. Acá es como que se quiebra el rayo, ¿no? Esta es la refracción. Ahí está. Rayo incidente, rayo refractado. Incide con un ángulo alfa, refracta con un ángulo beta. Este es el rayo transmitido en la primera refracción. Bueno, vamos a centrarnos primero en eso. Planteamos la ley de Snell. Índice del medio 1, que en este caso es 1 porque es aire, por el seno del ángulo incidente, que es alfa, igual a índice del medio 2, al que está tratando de pasar la luz, al que pasa la luz y la refracción, que es n, por el seno del ángulo refractado, que es esto, beta. Incide con el ángulo alfa, se refracta en el punto A con un ángulo beta. Ahí tienen la ley de Snell planteada en el punto A, en la primera refracción de este rayo luminoso. Hay una segunda refracción en el punto C. Ahí está el punto C. La luz llega rectilíneamente ahí. Si no hubiera un cambio de media, insisto, seguiría derecho, forma recta. Bueno, hay otro nuevo cambio de medio y retoma su viaje. Acá deberíamos también saber plantear la ley de Snell. Hay un ángulo incidente en esta segunda refracción. Refracción al punto C sería. El rayo está en el vidrio y trata de pasar al aire nuevamente. Bueno, trata y lo logra, ¿no? Y acá insisto con el detalle de no se confundan con los ángulos incidente y refractado. Son siempre medidos respecto a la recta normal o segmento normal. Pero es el segmento normal en cada punto de incidencia, ¿no? Acá hay una recta normal que corresponde a rayo incidente alfa o ángulo incidente alfa y ángulo refractado beta. Todo eso corresponde a la incidencia o refracción en el punto A. Bien, después hay una refracción en el punto C. Ahí, que yo le llamé arbitrariamente C. Bien, rayo incidente, rayo refractado. Ojo los ángulos. Este ángulo es el ángulo de incidencia en la refracción en el punto C. Y fíjense que es igual a beta. Este ángulo y este ángulo son iguales. Esta es una recta y esta es una recta, o un segmento de recta. Son paralelas. Y las corta este segmento. Estos ángulos son alternos internos. No está dibujado acá, pero beta está acá y vuelve a aparecer acá. Así que ahí está beta, para que quede claro. Es una pequeña deducción geométrica. Y hay un ángulo refractado que yo le llamé gamma. Insisto, midamos los ángulos respecto a la recta normal o segmento normal, pero correspondiente a cada punto de refracción. Este es el segmento normal en la segunda refracción, el punto C. ¿Qué podría plantear ahí? Otra vez la ley de Snell. Lo que sabemos de cómo se plantea y cómo se calculan las refracciones sería: el rayo está en el medio por índice n, seno del ángulo incidente, en esta segunda refracción, por índice del tercer medio en este caso. Bueno, si pensamos en esta segunda incidencia, es el segundo medio, que es de índice 1. ¿Por qué? Porque es aire, ¿sí? Índice de refracción 1, otra vez, por el seno del ángulo refractado. Ahí está, planteada la ley de Snell, el punto C. Bien, ¿qué se puede ver? Que n seno de beta aparece acá y n seno de beta aparece acá, en el planteo de la ley de Snell en el punto A y en el planteo de la ley de Snell en el punto C aparecen dos términos que son iguales: n por seno de beta, n por seno de beta, que es igual a 1 por seno de gamma, que es igual a 1 por seno de alfa. Bueno, entonces 1 por el seno de alfa es igual a 1 por el seno de gamma. Son iguales a una misma cosa. 1 por el seno de alfa, 1 por el seno de gamma. Bueno, el 1 lo podría haber obviado, ¿no? 1 por cualquier cosa es 1. Eso me está diciendo que estos dos ángulos son iguales, ¿no?
simplifico el 1, que es una obviedad, seno de alfa igual a seno de gamma, quiere decir que alfa y gamma son el mismo ángulo. Bueno, todo esto simplemente para deducir que este ángulo gamma que está acá es igual que el primer incidente. Y es por eso, esto es otra forma de decir, este rayo que viene acá, que es el transferido, que es la segunda refracción, es paralelo al original. Porque forman el mismo ángulo con las caras estas que son paralelas entre sí. Este ángulo alfa y este gamma son iguales. Eso me lleva a esta gráfica en la cual el rayo refractado final, digamos, es paralelo al incidente. Bueno, este nunca, digamos, logró su fin. O sea, chocó ahí, se refractó y se volvió a refractar. Si no hubiera estado el vidrio, hubiera seguido por acá. Bueno, este rayo hipotético es paralelo al real. Eso es lo único que me está diciendo, que gamma es igual a alfa. Digo, esto es plantear la ley de Snell en el punto A y plantear la ley de Snell en el punto C y hacer una pequeña deducción e interpretación física de lo que está ocurriendo. En lo que sigue voy a intentar resolver la incógnita del problema, o sea, llegar a encontrar esta separación entre estos dos rayos. El que no fue y el que sí es. Esa separación X. Bien. Lo que yo les decía es me conformo con que entiendan este planteo, que es lo fundamental de estos primeros problemas. Lo que sigue, digamos, es un problema en parte físico, de óptica geométrica y en parte matemático. No es tan fundamental que lo sigan, que lo entiendan detalle a detalle. Suele presentarse este problema a la práctica como un problema optativo. Así que vayan viéndolo como se los explico y no se preocupen demasiado si no me pueden seguir del todo. Porque lo fundamental es lo que les conté hasta recién. Bien, misma gráfica, mismo problema. La cuestión es, encontremos ahora si resolvamos lo que les mostré recién no resolvía el problema. Les mostraba una parte interesante del problema, útil para esta parte de la práctica. Pero recién acá estoy por resolver el problema. Necesito encontrar X, esta distancia. Esa distancia. ¿Qué conozco? Conozco alfa, conozco que el medio este y el medio este es aire, así que su índice de refracción es 1. Y conozco el índice de refracción del vidrio y conozco el ancho del vidrio. Bien, y me armo un esquema geométrico de lo que ocurre. Primera incidencia, refracción, incide con un ángulo alfa, refracta con un ángulo beta. Veamos esa primera parte. Refracción en el punto A. 1 por el seno de alfa es n por el seno de beta. Bueno, si eso lo entendieron, me estoy conformando con cómo venimos hasta ahora. Bien, saber beta es probable que me sirva para encontrar x, así que voy a empezar a despejar beta. Está metido dentro de una función seno, así que despejo primero seno de beta. Seno de beta es seno de alfa dividido n. ¿Se entiende lo que dice acá? El 1 lo dejé de escribir y n lo pasé dividiendo. Seno de alfa sobre n. Despejé seno de beta de acá. ¿Qué es esto? La ley de Snell, planteada en el punto A, lo que hicimos hace un ratito. Bien. ¿Qué es el ángulo de desviación, ese delta que puse acá? Bueno, lo vimos en algún problema anterior. Es alfa menos beta. Es el ángulo incidente. Este alfa que está acá es el mismo que está acá. Porque son opuestos por el vértice. Este y este. Es una construcción geométrica entre dos rectas que se cortan en un punto. Tienen un ángulo, los ángulos opuestos son iguales. Este es alfa tanto como este. Bueno, la óptica, la ley de Snell me dice que hay una refracción de ángulo beta. Bien, la resta entre alfa y beta se llama ángulo de desviación, que yo lo anoté con el nombre delta, esta letra griega. Es este ángulo que está acá. Fíjense que acá hay un triángulo rectángulo, esta es la hipotenusa, este es un cateto y este es otro cateto. Acá hay, bueno, hay más de un triángulo rectángulo, pero estoy marcando uno. A, B larga, C es un triángulo rectángulo. El segmento AC es la hipotenusa
X es el cateto opuesto del ángulo delta. Por ejemplo, seno de delta es cateto opuesto sobre hipotenusa. Por eso escribí X sobre H. H es esta longitud. Es esta hipotenusa que está acá. Es una cierta medida que desconozco, pero sé que seno de delta es opuesto, cateto opuesto sobre hipotenusa. Bueno, es por eso lo que escribí acá. Bueno, acá está metido lo que me pregunta el problema. ¿Cuánto vale X? Paso H multiplicando. H por el seno de delta. Bien, no sé ni H ni sé delta. Pero déjenme trabajar un poquito más. Acá hay otro triángulo rectángulo. ADCA es un triángulo rectángulo que tiene como hipotenusa la misma que el que les conté recién. Esta es la hipotenusa de ese segundo triángulo rectángulo. Acá está la hipotenusa. AC es la misma hipotenusa, o sea, su longitud es H. Bien. Y este ángulo es el cateto y es el ángulo adyacente a este cateto. Esta distancia, que es D, el ancho del vidrio, es el cateto adyacente a beta. Y si tengo un cateto adyacente y un cierto ángulo, puedo usar el coseno. Coseno de beta es cateto adyacente, o sea, D, sobre hipotenusa, que es H. Esa es esta segunda igualdad que planteo. Esto es puramente geométrico, esto es puramente geométrico. La física está más metida acá, en la ley de Snell. Es lógico que se pierdan esta parte un poquito. Trato de contárselos más o menos lentamente. Después lo van rebobinando y mirando con detalle. Son dos deducciones geométricas de dos triángulos rectángulos. ¿Por qué me metí con este que está acá? Porque tiene metido X, que es lo que me está preguntando el problema. Esta desviación, esta. ¿Cuánto se apartó el rayo por atravesar el vidrio? Bien. ¿Para qué me sirve este segundo planteo? Porque tiene metido H, que está acá. Así que puedo despejar H. Ahí está. H es D sobre coseno de beta. ¿Qué hice? Pasé H multiplicando y coseno de beta dividiendo. Y tiene metido D, que es un dato. Esto empieza de a poquito a tomar forma. Bien, entonces, H, que estaba metido acá y no conocía, tiene una forma que empiezo a conocer. D sobre coseno de beta. Esto que está acá, lo reemplazo acá. Y me queda, donde dice H, D sobre coseno de beta. X es entonces, esto es lo que estoy buscando, y es igual a esto. Bien, D es dato, delta no es dato, beta no es dato, pero están relacionados ambos con alfa. Están metidos acá. Así que sigamos un par de pasos más. Delta, claramente, como les decía recién, es alfa menos beta. Bueno, esa parte no es tan compleja. ¿Y beta dónde lo saco? De acá. Si seno de beta es seno de alfa sobre n, como en los problemas anteriores vimos, para sacar beta de acá adentro se aplica la función arcoseno o inversa seno. ¿De qué? De esto que está acá. Bien, entonces, beta de alguna forma lo sé, porque lo puedo escribir en función de alfa y de n, que son datos. No pierdan de vista cuáles son los datos acá. Alfa, n, d y n. Alfa, n, d. Sí, esos son los datos. Bien. Así que este beta que está acá lo podría sacar en función de esto. Y acá delta, no debería olvidarme que es alfa menos beta, ¿no? Delta es alfa menos beta. Este ángulo que está acá, que es el que está acá, es alfa menos beta. Lo único que hice de acá a acá fue poner explícitamente eso. Lo que hago ahora es simplemente reescribir un poquito esto. Pongo el seno de alfa acá, el seno de alfa menos beta acá arriba. Ahí tienen. D por el seno de alfa menos beta sobre coseno de beta. Es lo mismo. Simplemente esto que está acá lo puse acá arriba. Me queda D por seno de alfa menos beta, que era delta, ¿no? Y esto es básicamente la resolución del problema. ¿Cuánto vale X? Vale D por el seno de alfa menos beta sobre coseno de beta.
Y ante la pregunta, bueno, alfa es dato, pero beta no es dato. ¿De dónde lo saco beta? Bueno, de acá. Ahí está beta. Beta sale de acá. Está escrita en función de los datos, alfa y n. Entonces, si en un problema me dan alfa, me dan n, me dan d, puedo encontrar cuánto se desvió el rayo. Como este problema así simbólico queda un poco confuso para en general nuestros cursos, intentemos darles valores numéricos a ver si así se entiende un poquito más. Vamos, entonces les propongo, pensemos en el mismo problema pero con datos. Supongamos que n vale 1,52. Mantengamos que afuera hay aire. Antes y después del vidrio. Que el espesor del vidrio vale 2 centímetros. O sea, otro dato. Y que el ángulo de incidencia es de 30 grados. Tenemos alfa. Bien. Ahora ya tenemos valores numéricos. Debería ser un poquito más simple de ver qué nos está diciendo este problema. Bueno, ¿cuál es el desplazamiento X que experimenta el rayo al emerger de la lámina? O sea, la consigna es la misma, pero ahora tenemos datos numéricos. Se plantea Snell acá. 1 por el seno de 30. Incide con 30 grados. Este es el dato de incidencia. Índice del medio 1 por el seno del ángulo del medio 1. Igual a índice del medio 2 por el seno refractado. O sea, del ángulo del medio 2. Bueno, esto físicamente es más importante que entiendan que todo el desarrollo geométrico que hicimos hace un ratito. Pero sigamos un poquito más adelante. Esto nos permite encontrar beta. En principio seno de beta, ¿no? Paso el 1,52 dividiendo. Me queda seno de 30 sobre 1,52. 1 por el seno de 30 igual a 1,52. Paso este seno de beta dividiendo. El 1 no hace falta escribirlo. Por el seno de 30. Esta cuenta la hago con una calculadora. Practiquen ese tipo de cosas. Ya sé el seno de beta. Podría calcular beta, sí, es el arco seno de ese numerito. ¿Cómo sale? Otra vez con la calculadora. Arco, seno de ese numerito. Y a mí por lo menos me da 19,20 grados. Bien. Así que si incide con 30 grados, este beta ángulo refractado es 19,20 grados. Bien, ya con números creo que se entiende un poco más. Bueno, ya sé beta. Si sé beta, además sé delta, que es alfa menos beta, o sea 30 menos 19,20. Así que ya estoy en condiciones de encontrar x. X era d por el seno de delta sobre coseno de beta. Bueno, reemplazo. Donde dice d pongo 2 centímetros, que es el dato, uno de los datos. Seno de alfa menos beta es seno de 30 menos 19,2. Sobre el coseno de beta que 19,2 grados. Hago acá la resta, después hago el seno, ¿sí? Claramente, si está entre paréntesis, hagamos primero esto. Y me da, hagan toda la cuenta, es el seno de esto, de casi 10 grados, por 2 centímetros sobre coseno de casi 20 grados. Y a mí me da este numerito que, o sea, se aparta 3 milímetros, ¿no? 0, o casi 4, 0,39 centímetros se aparta el rayo de luz. Un objeto que esté por acá, si no está el vidrio, lo veo a esa misma altura. Si pongo el vidrio, lo veo un poco más abajo. 4 milímetros más abajo. Esa es la interpretación de este problema. Con respecto a la tarea práctica de esta semana, con que ustedes repasen estos problemas que vimos, creo que son 4, nos conformamos. Así que rebobinen esta clase, miren los enunciados, traten de plantear más o menos cómo les vamos contando las cosas, y la misma práctica la vamos a seguir la clase que viene a partir del siguiente problema. Pero bueno, por esta semana nos conformamos con que hagan un repaso de esto, las aplicaciones sencillas de la ley de Snell, por lo menos en los primeros 3 problemas, y de este cuarto no se preocupen demasiado, traten de entender lo básico, que es la ley de Snell aplicada en el punto A y en el punto C, que es lo más básico que deberían entender de este problema. Después, la parte geométrica, matemática,
No se preocupen demasiado si se pierden, es normal. Pero bueno, insisto, por esta semana con que repasen los tres primeros problemas y lo esencial de este problema cuarto, nos conformamos. Y seguimos con esta misma práctica de Snell la semana siguiente.